Hermana Yang, en lo que llevas cooperando con la hermana Lee en los deberes, ¿has tenido algún estado o dificultad? Hace poco se ha producido un incidente. La hermana Lee y yo éramos responsables del trabajo de dos grupos distintos. Y al principio, cuando ella se topaba con problemas y venía a verme, yo hacía todo lo posible por ayudarla. Sin embargo, al poco tiempo, noté que me había esforzado mucho ayudándola y que, al final, se llevaba todo el mérito. Lo que me sentó mal, sentía que estaba perdiendo. Después la evitaba para que no siguiera haciéndome más preguntas. Sé que no era lo correcto y que era egoísta, pero no sé cómo corregir este estado incorrecto. Cosas así suceden principalmente porque somos egoístas y despreciables. Por lo que para proteger nuestra reputación y nuestro estatus solemos descuidar los intereses de la casa de Dios, con lo que se resiente la labor de la iglesia. Yo también me he encontrado en ese estado. Y juzgada y castigada por la palabra de Dios, aprendí algo de mí misma. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Podrías hablarnos de ella? Sí, por favor. De acuerdo. En el mes de noviembre de 2019, trabajaba como líder con la hermana Shaw para que realizáramos el trabajo mejor y eficientemente. Los líderes superiores dividieron las responsabilidades. Entre ambas, yo me encargaba sobre todo de regar a los nuevos y ella de los trabajos en video. Veía que el riego a los nuevos no iba muy bien. Sentía presión y temía no poder con la carga. Pero luego recordaba que era un trabajo crucial y que, si podía hacer con cierto éxito esa tarea tan difícil, los líderes superiores reconocerían mi capacidad y los hermanos también me considerarían con mayor respeto, así que acepté el trabajo. Luego solía reunirme con los que regaban a los nuevos. Los ayudaba a resolver problemas en el cumplimiento del deber. Y me centraba en el riego y sustento de aquellos en los que percibiera buenas cualidades. Con el tiempo, empezó a mejorar la labor de riego. Un día, una hermana me informó de que no había bastante gente para producir videos, por lo que estaban teniendo un problema que requería una solución inmediata. Pensé, hay que solucionarlo pronto. Pero en este momento también hay que ocuparse del riego. Y si me paso todo el tiempo con los trabajos en video, no se resuelven a tiempo los problemas de los nuevos y estos se marchan. Entonces se verá afectada la labor de riego. En tal caso, dirían los líderes superiores que no soy capaz. Además, la hermana Shaw es la que debe ocuparse de los videos, por lo que si la ayudo con esto, ella se llevará el mérito y yo pasaría desapercibida. Mientras lo pensaba, no atendía a los pormenores del trabajo. Tan solo dije algo por salir del paso y me fui. Al volver, le expuse el tema a la hermana Shaw, pero no se le ocurría a nadie adecuado y era una decisión difícil para ella. Como consecuencia, el trabajo se retrasó por falta de personal. En aquel entonces, esto no me preocupaba. Y creía que era responsabilidad de la hermana Shaw, sin relación directa conmigo. Un día me dijo la hermana Shaw, he observado que solamente te centras en aquello de lo que te encargas y no te preocupa ningún otro trabajo. Al oír su comentario, pensé, si hiciera el trabajo del que eres responsable, te llevarías todo el mérito y solo se fijarían en ti, entonces, ¿por qué debería esforzarme tanto? Cuando me lo planteó, no me lo tomé en serio. No mucho después, nuestro líder me dijo, hay algunos problemas con los trabajos en video y ninguno se ha resuelto. Recuerdo que has hecho videos anteriormente y tienes algunos puntos fuertes en ello. Quiero que seas responsable de los trabajos en video. La hermana Shaw asumirá la labor de riego. Esto me molestó un poco. Había puesto un montón de esfuerzo, reflexión y consideración en la labor de riego. Las mejoras no fueron fáciles. Ahora que iba a ser responsable de los videos, ella disfrutaría del fruto de mi labor. Además, es bastante difícil hacer buenos videos. Si no lo hacía bien, ¿qué opinarían los demás de mí? ¿Me considerarían incapaz? Pero lo pensé mejor. La labor de riego tampoco daba buenos resultados al principio. Con mis incesantes esfuerzos, ¿no mejoraron los resultados?
Si también mejoro los trabajos en video, ¿no se demostrará mi capacidad de trabajo? Así que acepté la tarea. Entregué alma y corazón en los trabajos en video. Busqué gente nueva. Cuando algunos de los hermanos tenían problemas, yo dedicaba tiempo a enseñarles pacientemente las soluciones. Con el tiempo, también los trabajos en video empezaron a mejorar, al igual que el entusiasmo de todos por el deber. En esta época, algunos hermanos me preguntaron cómo regar a recién llegados. Para mí este trabajo no se hallaba en mi ámbito de responsabilidad. Aunque lo hiciera, no me lo reconocerían. Así que daba respuestas superficiales. Un día, la hermana Shaw me dijo que había unos problemas en la labor de riego que no sabía cómo resolver. Reparé en que me había topado con estos problemas anteriormente. Tuve intención de contarle cómo resolverlos. Pero pensé que si los resolvía ella, entonces ella se llevaría el mérito, no recaería sobre mí. Le respondí que resolvería el asunto cuando tuviera tiempo. Pero estuve ocupada y se me olvidó. El problema siguió sin resolverse y la labor de riego se vio afectada. Yo actuaba igual. No pensaba en el trabajo conjunto de la iglesia. Estaba más que dispuesta a reflexionar sobre mis responsabilidades, pero no a preocuparme por las de la hermana Lee. Veía que tenía problemas, pero nunca mostré interés, lo que retrasó el trabajo. Al final, ¿cómo corregiste tu estado? Sí. Un día vinieron los líderes superiores a conocer nuestra labor y descubrieron que solo me había centrado en mi trabajo, no en el de otros. Me indicaron fuertemente que un líder de iglesia al que solamente le preocuparan sus principales tareas y que ignorara el resto del trabajo de la iglesia iba a su aire, era egoísta, despreciable y de mala humanidad. Al oír esto, me molesté mucho y me sentí perjudicada. Pensé, he dedicado mucho tiempo y esfuerzo al deber a diario. He trabajado mucho y sin descansar. Está bien que no me hayan elogiado, pero ¿cómo han podido afirmar que soy egoísta y de mala humanidad? Cuando llegué a casa, rompí a llorar. Dolida, oré a Dios. Dios mío, frente a semejante poda y trato, me siento molesta y perjudicada. No entiendo tus propósitos. Por favor, guíame para poder conocerme. Amén. Amén. Un día vi las palabras de Dios que decían: tanto la conciencia como la razón deben ser componentes de la humanidad de una persona. Ambas son las más fundamentales e importantes. ¿Qué clase de persona es el que carece de conciencia y no tiene la razón de la humanidad normal? Hablando en términos generales, es una persona que carece de humanidad, una persona de una humanidad extremadamente pobre. Analicemos esto. ¿En qué se exhibe la humanidad perdida de esta persona, de tal modo que la gente dice que no tiene humanidad? ¿Qué características tienen tales personas? ¿Qué manifestaciones específicas presentan? Actúan de forma descuidada, se mantienen alejadas de todo lo que no les concierne de manera personal. No consideran los intereses de la casa de Dios ni su voluntad. Carecen de una carga para testimoniar de Dios o cumplir con su deber. No tienen sentido de la responsabilidad. ¿En qué piensan cuando actúan? Su primera consideración es: ¿sabrá Dios si hago esto? ¿Es visible a las otras personas? Si los demás no ven mi esfuerzo y trabajo duro, tampoco lo ve Dios. Entonces es inútil que dedique semejante esfuerzo o sufra por esto. ¿No es esto egoísmo? Al mismo tiempo, también es un tipo de intención muy bajo. Cuando piensan y actúan de esta manera, ¿está la conciencia desempeñando algún papel? ¿Hay alguna parte de conciencia en esto? Algunos incluso permanecen en silencio tras ver un problema en su deber. Ven las perturbaciones de los demás, pero no hacen nada. No consideran los intereses de la casa de Dios.
ni piensan en lo absoluto en su propio deber ni en las responsabilidades. Ellos hablan, actúan, sobresalen, se esfuerzan y emplean toda su energía, solo para su propia vanidad, prestigio, posición, intereses y honor. Las acciones e intenciones de alguien así son claras para todos. Salen de repente siempre que hay una oportunidad para el honor o para disfrutar alguna bendición. Pero sin oportunidad para el honor, o en cuanto hay sufrimiento, desaparecen como una tortuga que esconde la cabeza. ¿Tiene esta clase de persona conciencia y razón? ¿Siente culpa quien no tiene conciencia ni razón y se comporta así? La conciencia de esta clase de persona no sirve para nada y nunca ha sentido remordimiento. Así que, ¿pueden sentir el reproche o la disciplina del Espíritu Santo? No, no pueden. En el terreno de Satanás, ya sea en una pequeña oficina o en un gran grupo, entre las masas o en el gobierno, ¿en qué atmósfera actúan? ¿Qué principios y directrices siguen para sus acciones? Cada uno tiene su propia ley, van a su aire, actúan en su propio interés y se valen por sí mismos. Quien tiene la autoridad tiene la última palabra, no les importan los demás. Hacen lo que les viene en gana. Luchan por la fama, la fortuna y el estatus. Si no entendéis la verdad ni la ponéis en práctica, ¿seríais diferentes cuando no se os proporcionaran las palabras de Dios? Claro que no. Seríais iguales. Lucharíais como luchan los incrédulos, y batallaríais como ellos, envidiaríais, disputaríais, conspiraríais y maquinaríais de la mañana a la noche. ¿Cuál es la raíz de este problema? Todo se debe a que la gente está controlada por el carácter corrupto. Que reine el carácter corrupto es que reine Satanás. La humanidad corrupta, sin excepción, habita en un carácter satánico. Amén. Amén. En las palabras de Dios, descubrí que era egoísta e interesada. Sabía que se había dividido el trabajo por motivos de eficiencia, no para hacernos independientes. Si hay problemas con mi colaboradora, es mi deber ayudar a resolverlos. Pero a mí solo me había preocupado el trabajo que tenía entre manos, y hacía las cosas por mi reputación y estatus. No había prestado atención a otros trabajos aunque detectara problemas. Era egoísta y despreciable. Cuando era responsable de la labor de riego, sabía que costaba encontrar gente para los videos. Pero creía que, si resolvía estas dificultades, no se me reconocería. Solo indagaba superficialmente y no me lo tomaba en serio. No eran suficientes en el equipo de video y se resintió el trabajo. Cuando me ocupaba de los trabajos en video, la hermana Shaw me comentó que había problemas en el riego. Le podía haber dicho sin tapujos cómo abordarlos. Pero me preocupaba que si ella los resolvía me robara el reconocimiento, así que no se lo dije. En consecuencia, los problemas siguieron sin resolverse y se demoró el trabajo. Cierto. Recibiría la aprobación de todos si hacía bien mi trabajo, por lo que me esforzaba al máximo. La hermana Shaw se topó con problemas en el trabajo y necesitaba ayuda, pero a mí no me preocupaban, con lo que se resintió la labor de la casa de Dios. Era verdaderamente egoísta y carente de humanidad. Si los líderes superiores no me hubieran podado y tratado duramente, aún no habría reparado en mi conducta. Y habría seguido pensando que mientras hiciera bien mi labor, estaría llevando mi carga y cumpliendo lealmente con el deber. No me conocería de verdad. Luego, leí un pasaje de la palabra de Dios que me hizo entender más a fondo mi problema. En cualquier trabajo, los anticristos nunca piensan en los intereses de la casa de Dios. Solo consideran si los suyos propios van a verse afectados. Solo piensan en las tareas que tienen delante de sus narices. Hacen la obra de la casa de Dios y de la iglesia en su tiempo libre, y siempre hay que incitarlos.
Su verdadera vocación es la protección de sus propios intereses. Para ellos lo realmente importante es hacer lo que les gusta. A sus ojos, cualquier cosa organizada por la casa de Dios o relacionada con la entrada en la vida de los escogidos de Dios no tiene importancia. No importa qué dificultades tengan otras personas en su trabajo, qué cuestiones identifiquen o lo sinceras que sean sus palabras. Los anticristos no prestan atención ni se involucran, como si para ellos fuera irrelevante. Son totalmente indiferentes a los asuntos de la iglesia, por importantes que sean. Incluso cuando tienen el problema delante, solo lo abordan de mala gana y de manera superficial. Solo cuando lo alto los trata directamente y se les ordena que resuelvan un problema, hacen a regañadientes un poco de trabajo real y le muestran algo a lo alto. Poco después siguen con sus propios asuntos. Son desinteresados, ajenos al trabajo de la iglesia y al contexto más amplio. Incluso ignoran los problemas que descubren. Son evasivos cuando se les pregunta y solo los abordan con gran reticencia. ¿Acaso no es esto la manifestación del egoísmo y la vileza? Y no importa el deber que tengan, solo piensan en elevar su perfil. Con tal de que aumente su reputación, se devanan los sesos para aprender cómo llevarlo a cabo. Lo único que les importa es si los va a distinguir del resto. Da igual lo que hagan o piensen, solo se preocupan por sí mismos. En un grupo, en cualquier tarea que realicen, solo compiten por quién es alto o bajo, quién gana o pierde, quién tiene mayor reputación. Solo les importa cuánta gente les admira, les obedece y les sigue. Nunca hablan con la verdad ni resuelven problemas reales. Nunca hablan de cómo seguir los principios en el deber. Si han sido fieles, si han cumplido con sus responsabilidades, si se han desviado, no prestan la más mínima atención a lo que pide la casa de Dios, ni a su voluntad. Solo actúan en aras de su propio estatus y prestigio. Amén. Amén. Sí. Dios revelaba que los anticristos son muy egoístas y despreciables. En el deber solamente piensan en sus intereses y solo hablan y actúan en pro de su reputación y estatus. Nunca piensan en el conjunto del trabajo de la iglesia ni tienen la menor conciencia. Correcto. Entendí que los principios de lo que había hecho y mi perspectiva eran los de un anticristo. Creía justificado hacer bien el trabajo del que era responsable y proteger mis propios intereses. Y que implicarme en el trabajo de otros era hacerles favores. Consideraba de necios dejar de lado mi labor para ayudar a otro y hacer un trabajo sin reconocimiento. Así, cuando la hermana Shaw y yo nos repartimos los deberes, nunca llegué a pensar en las dificultades que me comentaba, ni en cómo resolverlas. Solo llegué a pensar en hacer bien mi trabajo y en recibir aprobación y reconocimiento. Echando la vista atrás, ¿realmente practicaba la verdad y cumplía con el deber? Simplemente me ocupaba de mi estatus e iba a mi aire. Exacto. Había vivido según las filosofías satánicas de cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Y dejar las cosas vagar si no te afectan. Era egoísta y despreciable. Consideré la división del trabajo una oportunidad de mostrar mis fortalezas, en la que no ahorré ningún esfuerzo ni dolor en mis responsabilidades, sin pensar en los intereses generales de la casa de Dios, y sin llegar a considerarme en ningún momento parte de ella, ni cooperar en armonía con mi hermana. Esto entorpeció e interrumpió la labor de la casa de Dios. Vi que actuaba de forma satánica y que todo cuanto hacía carecía de humanidad. En la casa de Dios no importa el reconocimiento en el cumplimiento del deber. Tú debes hacer muy bien. Todo aquello de lo que eres responsable es tu deber. Aunque no sea algo de lo que seas responsable, debes estudiarlo y resolverlo. Cuando lo detectes, pues eres miembro de la casa de Dios. Sí. Soy líder de iglesia. Todo el trabajo de la iglesia forma parte de mi labor. Esta es mi responsabilidad y mi deber.
El trabajo que no se haya hecho bien tiene que ver directamente conmigo. Sin embargo, yo solo había pensado en mi reputación y en ir a mi aire. Iba por una senda de anticristos opuesta a Dios, que solo lleva al rechazo y a la eliminación por parte de Dios. Es verdad. Los anticristos no piensan más que en sus intereses, en aquello que hacen, no piensan en nadie. Incluso están dispuestos a perjudicar la labor de la iglesia por sus intereses. Mi comportamiento y mi conducta no diferían de los de ellos. Si no me lo hubieran enseñado, todavía no conocería la gravedad de la naturaleza de mis actos. Sí. Consciente de esto, sentí de todo corazón que Dios había usado a los líderes para señalar mis problemas. Esto fue su amor y su salvación. Sí. Después leí las palabras de Dios y descubrí una senda de práctica. Era el penúltimo pasaje de El conocimiento del propio carácter es la base de su transformación. Yo lo leeré. Bien. Lo más difícil es que la gente se desprenda de sus propios intereses. La mayoría solo busca beneficio. Los intereses de la gente son su vida, y hacerles desprenderse de esas cosas es como obligarles a renunciar a ella. ¿Qué debes hacer? Aprende a renunciar, a abandonar, a sufrir, a soportar el dolor de separarte de lo que amas. Una vez que hayas hecho esto en cierta manera, te sentirás un poco aliviado y liberado. Y así vencerás la carne. Pero si te aferras a tus intereses, no los sueltas y dices, ¿y qué si he engañado? Dios no me ha castigado, así que, ¿qué va a hacer la gente? No voy a renunciar a nada. Cuando no renuncias a nada, eres el único que pierde. Cuando reconoces tu carácter corrupto, esto es, de hecho, una oportunidad para que entres, progreses y cambies. Para que acudas ante Dios y aceptes su escrutinio, juicio y castigo, es además una oportunidad para que alcances la salvación. Si abandonas la búsqueda de la verdad, eso es en esencia renunciar a ser salvado y a aceptar el juicio y el castigo. Cuando no consideras tus deseos o intereses egoístas en las cosas que haces, sino que siempre consideras la obra de la casa de Dios teniendo en cuenta sus intereses y llevando a cabo bien tu deber, entonces estarás acumulando buenas obras delante de Dios. Los que hacen estas buenas acciones tienen la realidad de la verdad, han dado testimonio. Amén. Amén. Tras esta lectura entendí que si la gente se aferra exclusivamente a sus intereses y no practica la verdad, al final perderá la oportunidad de recibirla y de ser salvada por Dios. Sí. Por otro lado, si puedes renunciar a tus intereses, ayudar al prójimo y brindar tu fortaleza al conjunto del trabajo de la casa de Dios, eso no es una necedad, sino una buena acción elogiada por Dios. Sí. Amén. En lo sucesivo, se trate o no de mi trabajo principal, debo emplearme en el deber. Así mostraré consideración por la voluntad de Dios. Amén. Más adelante, cuando detectaba un problema en la labor de mi compañera, debatía con ella de forma práctica cómo resolverlo. Compartíamos buenas sugerencias y planes. Y cada vez que tenía problemas, la hermana con quien trabajaba hacía lo imposible por enseñarle una solución. Y consideraba todo el trabajo de la casa de Dios mi responsabilidad y deber. Practicando así, tenía una sensación de paz y sosiego. Sí, gracias a Dios. A veces seguí exhibiendo egoísmo y quería pasar más tiempo en mi trabajo y preocuparme menos del de mi compañera. Luego oraba a Dios y renunciaba a mis intenciones incorrectas. Después de todo, la casa de Dios es una y no puede dividirse. Cuando ayudo a mi hermana a resolver un problema en su deber, no es un trabajo extra y menos aún ajeno a mi competencia, sino mi responsabilidad y mi deber. Teniéndolo presente, fui capaz de hacer de lado mis intereses y trabajar activamente con mi hermana. Demos gracias a Dios. Luego pensábamos igual al trabajar juntas, y todo el trabajo de la iglesia era eficaz. Cada vez había más recién llegados y fundamos 2 iglesias más. Le di gracias a Dios de corazón por su dirección. Demos gracias a Dios. Amén. Con esta experiencia, comprendí realmente que, al cooperar, sí podemos dejar de lado nuestros deseos egoístas, ignorar los intereses personales, actuar en equipo
y salvaguardar la casa de Dios. Obtendremos la guía y las bendiciones de Dios. Sí. Gracias al juicio y castigo de la palabra de Dios, puedo entender mucho mejor todo esto. Cambiar, practicar la verdad y vivir con semejanza humana. Gracias a Dios. Esta enseñanza ha iluminado mucho más mi corazón y tengo una senda de práctica. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.